Hola, mi nombre es David Santiago Mesa y les doy la bienvenida a otra nueva sesión de aprendizaje. En esta ocasión se abrirá de nuevo la sección de guía de padres. Esta es la sección número 5 y en esta ocasión hablaremos de cómo hablar sobre sexo con tus hijos. Abarcaremos a qué edades debes de hacerlo, qué temas deberías de tomar, entre otros temas. Comencemos. Uno de los momentos más engorrosos en la vida de los padres es cuando llega el momento de hablar a sus hijos sobre sexo. A decir verdad, se trata de un proceso de educación continua, pues el despertar sexual no llega de pronto en las personas, sino que sucede de forma progresiva. En este sentido, tal vez cuando quieras hablarle abiertamente de cómo mantener relaciones sexuales responsables, ya esté al corriente de los detalles más importantes por terceras personas. Por ello, la educación sexual debe abordarse desde que son pequeños. Si les instruimos a una temprana edad, el niño, que pronto será adolescente, gozará de un mayor autoestima y tomará mejores decisiones sobre su sexualidad. Pero tampoco hay que engañarse, pues la adolescencia no deja de ser una edad muy complicada tanto para los hijos como para sus padres. De ahí que resulte inevitable que tarde o temprano puedan surgir problemas y conflictos. A continuación se marca un rango de edad y el que debería hacerse en cada caso. Seguramente piensas que es demasiado pronto para comenzar a hablar sobre sexo a tan corta edad, pero es posible que ya empiecen a surgir demasiadas preguntas o dudas sobre su cuerpo. Sin ir más lejos, es posible que ya se pregunten de dónde vienen los bebés. Evidentemente, no les tienes que decir la verdad completamente, ya que no la entenderían aún, pero sí algo aproximado. Por ejemplo, que surge de la unión de una semilla de dos personas y crecieron en el interior del vientre de la mujer. Si preguntan por sus genitales, es recomendable el nombrarle el término anatómicamente correcto y para qué se usa, haciendo alusión solamente a la orina. En cuanto al género, esta cuestión es más que complicada, ya que puede ser que tu hijo sienta que no pertenece al grupo de gente con la que comparte órgano sexual. Si esto es así, no hay que prohibir por nada del mundo que el niño adopte maneras de conductas propias de otro género, ya que de lo contrario, los padres podrían estar contribuyendo a formar un trauma que en los años siguientes de la vida adolescente y adulta podría pasarle mucha factura. En esta época, los niños tienden a hacer más preguntas específicas sobre su sexualidad o sobre cómo nacen los bebés. En este caso, lo mejor es preguntarles a ellos por aquello que ya saben y, en ese caso, corregirlos. A la hora de explicarles cómo surge la fecundación, puedes decir que el papá mete una semilla en el interior de la mamá. Esta crece hasta formar el bebé y es lo suficientemente fuerte para nacer. Si en algún momento puede llegar a preguntar por qué su pene crece de forma repentina, tan solo diles que a veces se endurece y se pone erguido, dejándoles claro que es todo completamente normal y saludable. En este punto suelen comenzar los cambios físicos en el cuerpo, que dan la bienvenida a la etapa de la primera adolescencia. Además, el deseo sexual aparecerá propulsado por un aumento de las hormonas. Hay que mantener al adolescente informado de todos estos cambios, como por ejemplo el crecimiento del vello púbico, así como el desarrollo de los senos y el comienzo de la menstruación. También se les debe aclarar qué cosas son los sueños húmedos y por qué suceden, ya que es inevitable que empiecen a sentir un cierto gusto en la entrepierna al roce. Por supuesto, es en estas edades que ya debes explicarles cuáles son los métodos anticonceptivos más comunes y también educarles en la idea del consentimiento. Lo mejor es incidir en la utilidad del preservativo, ya que así también evitarás contraer una enfermedad de transmisión sexual. Aunque todavía es muy pronto para que tengan relaciones sexuales, nunca se sabe. Una encuesta reveló que la media de edad en la que se expone a una persona a la pornografía es de 13 años, por lo que seguramente acaben descubriendo por sí mismos qué son las relaciones íntimas, con lo que no deberás hacerte loco y dejar que descubran por su cuenta en alguna página pornográfica. A este respecto, la opinión de los psicólogos es unánime. Hay que evitar que los niños consuman páginas pornográficas, ya que puede involucrarles ideas muy erróneas y peligrosas sobre el sexo. Si ya lo ha hecho, hay que intentar convencerles a los adolescentes que lo que han visto en la pantalla no es real y que las personas solamente son actores. También hay que tener mucho cuidado con el sexting, evitando que el niño sea participante de la cadena de videos sexuales que puede pasarle a través de su teléfono móvil, o peor aún, videos que faltan a la intimidad de otra persona con la intención de hacerle daño. Sin duda alguna, esta es una edad muy peligrosa y lo más necesario es hacerle comprender que detrás de la sexualidad puede existir conductas muy violentas que atentan contra la dignidad e intimidad de otra persona.
En ese sentido, hay que ayudarles a desarrollar una especie de brújula moral para que sepan identificar las posibles situaciones de abuso, sean o no los protagonistas, para así denunciarlas y evitar que se repitan. En esta época ya no vale la pena hacerse los tontos. Es posible que sepan todo lo que sucede en una relación sexual con todo y todo. Y del mismo modo también es probable que ya hayan vivido alguna experiencia sexual en sus carnes propias. Pero es aquí donde más necesario se hace el papel de los padres, pues todavía tendrán muchísimas dudas. Deberás asegurarte de que tu hijo adolescente sepa dónde puede encontrar anticonceptivos y que en efecto los vaya a usar. Es muy importante hacerle entender que hay muchas formas de expresar afecto y no solamente a través de sexo, porque por supuesto que no tiene por qué ser con penetración. También es necesario hacerles entender que está bien esperar y no hay por qué tener prisa. Por supuesto, tu hijo empezará a experimentar no solamente con el sexo, sino con el alcohol o tal vez otro tipo de drogas, que sin duda pueden interferir en la esfera sexual de su vida. En ese sentido, hay que incidirles en la cuestión del consentimiento para no dejar presionar, ni mucho menos presionar a otras personas para tener relaciones. Una vez conociendo cómo debes hablar con ellos dependiendo de su edad, pasemos a ver qué temas puedes abarcar. Las oportunidades para hablar sobre sexo se pueden dar en varias ocasiones, como a la hora del baño, al ver en la televisión una pareja, al ver una pareja embarazada o incluso al estar embarazada también. Puede ser un buen momento para platicar sobre estos temas. Lo primero que hay que hacer es averiguar qué tanto sabe tu hijo sobre estos temas y después arrancar desde ese punto. Es importante que le enseñes a tu hijo o hija sus propias partes del cuerpo, siempre refiriéndose a las mismas con su nombre real. Esto para que sepan desde jóvenes los aspectos de su cuerpo y los cambios que presentarán durante la adolescencia y la pubertad, para que no los agarre por sorpresa o que piensen que algo anda mal con su cuerpo, con el fin de poder llevar de mejor forma estas etapas que pueden ser muy incómodas y frustrantes. También es necesario enseñarles qué cosa está bien y qué cosa está mal. Los niños en edades tempranas pueden comenzar a mostrar interés hacia la sexualidad básica, tanto la propia como la del sexo opuesto. También es posible que se toquen los genitales e incluso muestren interés hacia los genitales de otros niños o niñas. Estas son señales de un interés normal. Sin embargo, es importante que los niños aprendan qué es correcto y qué cosa no es correcto. La familia debe establecer límites en la exploración. Estas son algunas cosas que podrías enseñarle a tus hijos. Por ejemplo, el interés en los órganos genitales es algo muy normal y saludable. El desnudarse y hacer juegos sexuales en público, eso no es correcto. Y también el que ninguna persona o ninguna otra persona, ni siquiera amigos cercanos o los parientes, pueden tocar las partes privadas de su niño. La excepción son los médicos y los enfermeros durante los exámenes físicos con el permiso de los padres. Como vimos anteriormente, es normal que los niños pequeños tengan interés en saber cómo se hacen los bebés, por lo que sí, es uno de los temas necesarios de enseñar. Cuando son muy pequeños no es necesario dar muchos detalles, pero mediante va creciendo, sí es necesario que le enseñes sobre la fecundación de los óvulos y las relaciones sexuales. También es importante que le enseñen a los adolescentes sobre los métodos anticonceptivos, ya que aunque los padres piensen que un adolescente pueda parecer muy joven para tener relaciones sexuales, como vimos anteriormente, nunca se sabe. Tu hijo puede o pudo ya haber experimentado en carne propia lo que es una relación sexual, por lo que es necesario mostrarles cómo protegerse de un embarazo no deseado. También es necesario enseñarles sobre enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante que los adolescentes conozcan sobre los peligros de las enfermedades de transmisión sexual, más que nada para evitar tener sexo de riesgo. Recuerden que las enfermedades de transmisión sexual no siempre presentan síntomas, o solo pueden causar síntomas leves. Por lo mismo, es posible que tengan una infección y no lo sepan, si es que ya han experimentado y han tenido sexo de riesgo. Y lo peligroso de estas enfermedades, al no presentar síntomas, es que se puede contagiar de una persona que no sepa que está contagiada, o puede estar contagiando a otras personas sin siquiera saber que él está contagiado. Antes de terminar el video, me gustaría dar algunos consejos que podrían ayudarte a orientarte mejor o a hablar mejor con tus hijos acerca de estos temas. Para hablar con tu hijo acerca de las relaciones sexuales, debes de tener en cuenta varios aspectos. No debes de utilizar apodos. En muchas familias es normal utilizar eufemismos o sobrenombres para referirse a aspectos de la sexualidad, como cuando al pene le dicen
pilín o chile. Es importante enseñarle los nombres apropiados de cada parte de su cuerpo. Inventar un nombre para cierta parte del cuerpo podría darles la idea de que el nombre propio tiene algo de malo y solo lograrás confundirlos más. También debes de hablar con seriedad. No digo que hables con mucha rigidez o seas muy serio, porque eso también podría ser contraproducente, ya que llegas a intimidarlos y no querrán volver a hablar del tema. Pero ten en cuenta de que estos temas son importantes y si los tomas a la ligera o como un juego, lo más probable es que tus hijos también los tomen de la misma forma. No le den la suficiente importancia e ignoren u olviden lo que les platiques. Intenta hacer que sea una simple charla o una charla muy casual, ni muy serio, pero tampoco muy relajado. También es necesario que hables con claridad. No se debe dudar de lo que dices porque puedes hacer que tus hijos también lo tomen a la ligera o lo tomen como una broma. Para los menores, como vimos anteriormente, es recomendable ser muy breves. No creo que su hijo de 4 años necesite saber sobre los detalles que llevan a cómo tener relaciones sexuales o sobre el coito. Tampoco hay que regañar nada más por regañar. Para aquellos padres extremistas, si le encuentran un condón a su hija o a su hijo, no los regañen. Ni los insulten, ni deshereden, ni molesten, ni nada por el estilo. Sobre todo, no les peguen. Sé que a veces es complicado dejar de ver a tus hijos como bebés, pero deben tener en cuenta que están creciendo. Tarde o temprano querrán experimentar. Es su deber y obligación el instruirlos para que no tengan relaciones a muy temprana edad y que en su debido tiempo o en algunos casos antes, si lo llegan a hacer, que mínimo se protejan para evitar cualquier problema. No los regañes solamente porque sí o insultes a su hijo solamente porque está teniendo relaciones con su pareja. Esto es algo muy natural o normal. O díganme, padres, ¿prefieren que no se protejan? Como conclusión, vemos que hablar de estos temas con tus hijos en realidad no es tan difícil o tan complejo como uno pensaría en primera instancia. Lo que pasa es que normalmente tanto los padres como los hijos se sienten realmente muy incómodos cuando intentan hablar de este tipo de temas. Esto se debe a diversos factores, ya sea porque la familia piensa que podría ser un tema prohibido o que no se debería de hablar muchísimo de ello porque podría, no sé, pervertir a los niños, algo así. Pero en realidad es algo que realmente es muy natural. Por más vergonzoso que pueda llegar a ser para ambas partes, es muy necesario que se deba de hablar de estos temas, puesto que como vimos anteriormente pueden haber muchísimas consecuencias, ya sea que haya muchas confusiones durante la pubertad y tengan incluso miedo de todos los cambios que están sufriendo. Pueden empezar a experimentar con su cuerpo y pueden incluso buscar información donde no deberían, ya sea con gente que es experimentada, por así decirlo, o personas muy malintencionadas, lo cual lógicamente puede llegar a acabar en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Y en niños menores puede facilitar el que las personas normalmente puedan tocar sus partes íntimas y ellos ni siquiera sepan si esto está bien o está mal. Así que es mejor que eduques a tus hijos acerca de estos temas antes de que ocurra algún problema. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber prestado atención hasta el final. Espero que realmente les haya gustado y les haya sido informativo. Si les gustó, por favor compartan con sus amigos para que más gente se entere acerca de este tipo de temas. En este caso sería todo, yo me despido y muchísimas gracias.